muchas gracias, Salomón. Ahora Pablo nos va a explicar su investigación acerca de emprendimientos digitales, propuesta normativa. Perfecto, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Excelente, bueno, muchas gracias. Quiero partir agradeciendo a la Fundación Frederick Ebert que nos acoge hoy para la presentación de estos papers, y naturalmente también agradecer a Cristian y a Hugo por habernos honrado con la posibilidad de plasmar en estos papers algunas de nuestras reflexiones en materia tributaria. Quiero también saludar a los copanelistas, a Claudia y a Luis, con quienes igualmente compartiremos más reflexiones. También quiero señalar que este paper de incentivos tributarios es de coautoría mía y de mis colegas Alexandra Ortiz y Carola Soruco. Efectivamente es un trabajo conjunto que refleja muchas de nuestras reflexiones, y hemos tratado de hacer una presentación muy dinámica con muchos dibujos. Sabemos que estamos al final del día. Los temas tributarios no necesariamente son los temas más agradables, y en ese sentido hemos hecho una presentación un tanto más dinámica, no para quitarle formalidad a un tema que es evidentemente importante y es muy formal, sino para hacerlo más interactivo. En el paper nosotros hemos querido partir haciendo un análisis y unas reflexiones sobre el contexto global de la discusión de la tributación de las Big Tech, de la economía digital. Actualmente hay una discusión global importantísima en materia de tributación y cómo hacer que las empresas que operan en la economía digital, Google, Amazon, Netflix, todas estas, tributen. Hacer esta contextualización es crítico, es fundamental. Para nosotros, por ejemplo, las últimas discusiones que hubo sobre la posible implementación de un IVA en economía digital, nosotros veíamos en nuestros reportes de prensa que las discusiones y las percepciones locales estaban completamente ajenas a lo que realmente se está pasando a nivel global. Entonces el paper parte por un elemento principal, que es contextualizar cómo está la discusión a nivel global. Y después de esa contextualización a nivel global, hacer una radiografía sobre cómo estamos nosotros. Y a partir de cómo estamos nosotros, trabajo para el cual hemos hecho unos focus group, hemos hecho levantamiento de alguna información, ver qué incentivos tributarios, qué ajustes en materia tributaria se podrían implementar en Bolivia sobre la base de algunos elementos metodológicos clásicos de la política tributaria. En ese contexto voy a contenido, como les comentaba, la evolución de la economía digital, el contexto global, la tributación de la economía digital en Bolivia, el estado actual del emprendimiento en Bolivia. Y ojo, aquí hablamos no solo del emprendimiento digital, sino del emprendimiento en términos globales, y esto creo que tiene un aspecto estratégico de cara a la proposición de ajustes fiscales o propuestas normativas fiscales, los resultados de los grupos focales y algunas propuestas de iniciativas tributarias para promover, para fomentar este sector. Evolución de la economía digital. La década de los 70 del siglo pasado, el grueso de las empresas que operaban global y localmente, tenían el 80% de sus activos en activos tangibles. Bienes muebles, vehículos, equipos. Y esa realidad, a partir de año 2000 del siglo pasado, con la irrupción del Internet, de las tecnologías de la información y de la comunicación, ha ido cambiando drásticamente a una situación actual, 2020, pre-pandemia, en la que las nuevas tecnologías, y más aún post-pandemia, las nuevas tecnologías han generado que muchas empresas tengan que desarrollar nuevos modelos de negocio en los que el común de los activos han dejado de ser activos tangibles para pasar a ser activos intangibles. Las grandes empresas hoy por hoy, las grandes empresas globales hoy por hoy, no tienen como activos casas, no tienen como activos bienes inmuebles, no tienen como activos equipos. Tienen know-how, tienen conocimientos, tienen experiencias, tienen softwares,
que son intangibles. Y esa intangibilidad lo que permite es que sean movibles, que sean transportables, que sean cambiables de país a país. Esa movilidad de los activos intangibles ha generado una revolución tremenda en materia fiscal. ¿Por qué? Porque permite la deslocalización, por ejemplo, de los proveedores sin presencia física, proveedores que pueden estar prestando servicios desde Europa a clientes en Bolivia sin necesariamente tener una presencia local. Modelos de negocio basados en la automatización de procesos, modelos de negocio con poca intervención humana. Esa es la nueva realidad. La nueva realidad es que las grandes empresas actuales tienen activos intangibles, deslocalizables, se pueden prestar físicamente, se pueden prestar sin presencia física, están basados en automatización de procesos y con poca intervención humana. Entonces, ha habido un cambio radical desde la década de los 70 y antes del siglo pasado a la realidad que vivimos actualmente. Esto es importante porque ese cambio en los modelos de negocio ha puesto en evidencia que los sistemas fiscales globales no estaban funcionando. Sistemas fiscales, los sistemas tributarios que habían sido diseñados perfecto. Los sistemas fiscales, los sistemas tributarios globales que habían sido pensados en la década de los años 20, 30 del siglo pasado y que se habían diseñado sobre algunos patrones, por ejemplo, los patrones que habíamos comentado, empresas con activos tangibles, con los cambios que fueron operando durante los últimos años, se puso en evidencia que esas normas tributarias no estaban siendo lo suficientemente ágiles y propicias como para captar la tributación de estos nuevos modelos de negocio. Y eso, en un contexto además de reiterativas crisis que se han ocurrido en Europa y en Estados Unidos, generó un planteamiento sobre qué está pasando con las Big Tech, qué está pasando con las empresas que están operando en la economía digital y por qué no están tributando. En el caso de Bolivia, por ejemplo, es importante tener en cuenta que de cara a la formulación de propuestas e iniciativas de reforma tributaria, tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema fiscal viene de la década de los 80. La reforma tributaria viene del año 86 y esas son las normas que actualmente están vigentes. En ese contexto habrá que preguntarse si esas normas que fueron pensadas para un contexto del año 86, en el que Bolivia salía de un proceso hiperinflacionario, en el que había un proceso de relocalización de empleados, en el que la economía en Bolivia era fundamentalmente minera, habrá que preguntarse si esas normas todavía siguen vigentes actualmente y todavía son capaces de regular actualmente. Es así que los estados, si genera un consenso global en los estados, de que hay que adaptar las normas tributarias para poder capturar en tributación las rentas que están generando estas compañías que están operando en la economía digital a nivel global. ¿Qué ha pasado? En este contexto global, algunos organismos internacionales han propuesto soluciones de carácter multilateral. En concreto, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una organización que básicamente aglutina a los países más industrializados, a los países más ricos de alguna forma, ha propuesto algunas soluciones multilaterales tendientes a someter a tributación a las compañías que operan en la economía digital. Soluciones multilaterales. ¿Por qué multilaterales? Porque el esfuerzo que ha hecho la OCDE es tratar de generar un consenso entre todos los países a nivel global. Ese es un esfuerzo enorme. ¿Cómo ha conseguido esas soluciones multilaterales? A través de un proyecto que es el proyecto BEPS, proyecto que incluye 15 acciones de reformas fiscales para los países, 15 recomendaciones, un plan de acción que incluye 15 recomendaciones para los países, para que hagan leves ajustes a sus ajustes en general, algunos leves y otros no tanto, a sus normativas tributarias. Una de esas recomendaciones incluye temas de economía digital.
Y a partir de ahí, a partir de esa discusión, se abrieron otras discusiones adicionales que son el pilar 1 y el pilar 2, que es propuestas de reforma normativa al sistema tributario global para ajustarlas a las actuales circunstancias de la economía global. Aparte de estas soluciones multilaterales, algunos países han ido desarrollando soluciones unilaterales, es decir, países que se han apartado de ese multilateralismo para establecer mecanismos de tributación autónomos, ¿no? Hay algunos países en África, por ejemplo, algunos países también en Latinoamérica, España, entre otros, por ejemplo, y en Latinoamérica, algunos otros países que han decidido, yo me alejo de las soluciones multilaterales para establecer soluciones unilaterales, para gravar unilateralmente a la economía digital, las compañías que operan en la economía digital. Algunos ejemplos, por ejemplo, de esas soluciones unilaterales es la inclusión en algunos países de impuestos a servicios digitales, Digital Service Tax. Otros ejemplos de iniciativas unilaterales son, por ejemplo, la ampliación del alcance de gravamen de renta, la evolución de la figura del establecimiento permanente a presencia significativa y el IVA digital. El IVA digital que se trató de introducir en Bolivia a través del proyecto de ley que estuvo en discusión en la Asamblea Legislativa y que fue objeto también de un amplio debate público. ¿Por qué es importante esto? Para que contextualicemos dónde están las discusiones y dónde están localizadas las iniciativas que se han venido implementando en Bolivia. Las iniciativas que se han tratado de implementar en Bolivia están en el marco de las soluciones unilaterales. Respecto a las soluciones multilaterales, Bolivia no ha participado, no participa de los foros promovidos por la OCDE, está ajena, seguramente que es objeto de una valoración distinta si es que el hecho de que el país se mantenga ajena a estas discusiones es positivo o es negativo. Pero lo cierto y importante aquí es tener en cuenta que Bolivia ha tratado de gravar de alguna forma la economía digital por parte de las Big Tech a través de ese proyecto de IVA digital. Ese es el contexto general en el que está la discusión sobre la tributación de la economía digital actual. Con ese contexto, nosotros queremos pasar a analizar cómo estamos en Bolivia, qué está pasando en Bolivia, cuál es la localización además de la economía digital en el contexto boliviano desde la perspectiva de los impuestos. La realidad es que actualmente, según los documentos y los análisis que hemos revisado y que están en el paper, actualmente hay 337.979 empresas registradas en el registro de comercio al 2021. 185 empresas tienen base tecnológica. Esto significa que del 100% de las empresas que están registradas en el registro de comercio, el 0.05 son empresas con base tecnológica. Otro dato duro: padrón de contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales. El padrón de contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales tiene registrados actualmente 442.000 contribuyentes. De estos 442.000 contribuyentes a 2021, 316.000 son contribuyentes registrados en el régimen general. Un dato importantísimo es que 107.000 contribuyentes están en el régimen simplificado. Y un dato más importante aún es que el régimen general hasta el 2021 había reportado un crecimiento del 30%, pero el régimen simplificado, por contra, había reportado un crecimiento mucho mayor, el 50%. La anterior diapositiva, con esta diapositiva, ¿qué sugieren? Primero sugieren que el emprendimiento digital, en términos empresariales, todavía, o el emprendimiento con base digital, en términos generales, todavía es muy pequeño. Podemos discutir seguramente, el paper recoge algunos análisis de distintas instituciones que dicen que hay 120, 160, 180 empresas vinculadas a economía digital o con base tecnológica. Pero lo cierto es que actualmente este es un segmento relativamente pequeño en la base general de empresas que están operando en nuestro país.
Pero por otro lado, un punto importante es que el régimen simplificado, que es un régimen que fue concebido inicialmente como un régimen emprendedor, porque el régimen simplificado lo que apunta era a formalizar a comerciantes, vivanderos y artesanos pequeños, que es un régimen por tanto emprendedor, que debería permitir un tránsito natural hacia el régimen general, tiene cerca de 107.000 contribuyentes de 442 del padrón general. Este es un dato revelador, y es revelador en el contexto de que posiblemente las iniciativas tributarias que se propongan para promover el emprendedurismo tecnológico tienen que ir aliadas de iniciativas tributarias que promuevan el emprendimiento general. Tienen que ser aliadas de iniciativas que promuevan que estos 107.000 contribuyentes del padrón general puedan transitar naturalmente a través de un régimen fiscal amigable al régimen general. Otros datos importantes sobre cómo está la economía digital actualmente en Bolivia, por lo menos desde una perspectiva tributaria. Hay avances, nosotros creemos que son avances positivos, se han dado pasos, la ciudadanía digital funciona, para algunos con más tropiezos, para otros con más aciertos, pero ya se han dado pasos. La implementación de la factura electrónica ya está. Seguramente que algunos pensarán que se pudo haber hecho mejor, que se podía mejorar. Otros pensarán que pues ya se ha dado un primer paso. Son pasos que se están dando. La incorporación también de nuevas actividades digitales al padrón de contribuyentes, que también ha sido objeto de mucha controversia cuando se hizo ese ajuste por parte del Servicio de Impuestos Nacionales. Pero lo cierto es que hay por lo menos una posición por parte del Estado, y esto lo confirmó Cristian en la presentación. Hay una posición por parte del Estado de empezar a dar pasos importantes, significativos en materia de economía digital. La evidencia son esos tres avances. ¿Cómo está actualmente en el diagnóstico que nosotros hacemos, cómo está Bolivia en términos de economía digital? Respecto de Big Tech, pues no hay una adhesión al proyecto BEPS de la OCDE, que es lo que habíamos comentado. Se trató de implementar un proyecto de ley vinculado al IVA digital. Hay un proyecto de ley también por ahí que se presentó hace algún tiempo sobre rentas de fuente boliviana parcialmente realizadas en el país. Y actualmente nosotros tenemos un impuesto doméstico, el impuesto a las utilidades de las empresas, que grava rentas de fuente boliviana generadas por empresas extranjeras. Esa es la realidad. Más información que hemos ido capturando para el paper y para las propuestas de iniciativas. Hemos realizado algunos grupos focales a las cuales hemos invitado a empresas, a startups bolivianas, tecnológicas. ¿Cuáles han sido los resultados de esos grupos focales? Un primer patrón, la necesidad de facilidades para despegar un negocio. El común de los emprendedores digitales nos dicen que cuesta despegar, que en Bolivia hay mucha burocracia, que cuesta despegar y que los impuestos son muy pesados, ¿no? Entonces se necesitan facilidades para despegar. Una de esas facilidades posiblemente es generar mejores y más claros mecanismos para la reducibilidad de gastos en el impuesto a las utilidades. Un segundo patrón, complejidad y desactualización de las normas tributarias no responden a la economía digital. Esto es natural, como habíamos comentado, la reforma fiscal en Bolivia data de la década de los 80. Naturalmente en la década de los 80 no se estaba pensando en la economía digital. Un tercer patrón, tener en cuenta que los inversores que invierten en empresas, en startups de economía digital, son quienes determinan dónde colocar la estructura societaria, la estructura corporativa. Esto es importante en ese contexto que comentábamos de deslocalización de activos intangibles, ¿no? Startups bolivianas que prefieren irse a cierta jurisdicción que sea mucho más, o que por lo menos se perciba que es mucho más flexible y mucho más amigable. Un cuarto patrón, reiterativo en los grupos focales, desactualización de la normativa contable para el avalúo de activos intangibles. El grueso, el componente más importante, el corazón de las empresas que operan en la economía digital son los activos intangibles. Y todos
las startups nos comentan que la normativa contable tiene ciertas limitaciones para reconocer estos activos intangibles. Ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico general. Sobre la base del diagnóstico general, lo que nosotros hemos hecho en el paper es incluir algunos elementos de análisis clásicos de la política tributaria. Toda iniciativa de propuesta tributaria tiene que cumplir al menos con estos tres elementos. Estos tres elementos clásicos. Son elementos clásicos porque ya están muy analizados en la teoría de la política fiscal global. Primer elemento. Una iniciativa tributaria tiene que ser políticamente viable. Políticamente viable. ¿Qué sería una medida, por ejemplo, políticamente viable? Que el día de mañana se elimina el régimen simplificado y todos esos 107.000 contribuyentes pasan al régimen general automáticamente. Claramente es una medida políticamente viable. Eso puede levantar muchísima complejidad política. Entonces, primer elemento, una medida fiscal, una propuesta de reforma fiscal tiene que ser políticamente viable. Segundo elemento de una política fiscal, de una reforma fiscal, de un ajuste fiscal, tiene que ser económicamente viable. ¿Qué significa económicamente viable? Que desde la perspectiva del legislador tributario, del asambleísta, de la perspectiva del Ministerio de Economía, cualquier reforma tributaria o cualquier incentivo tributario tiene que representar algún beneficio para el fisco. O que ese beneficio implique mayor recaudación, o que ese beneficio, al implicar menor recaudación, porque implique resignar recursos en recaudación, implique mayor información, implique mayores niveles de formalización, implique mayores niveles de cambio de régimen, tiene que tener algún componente de viabilidad económica. Tercer elemento, y muy importante, implementabilidad administrativa. De nada sirve que nosotros ideemos grandes reformas fiscales si es que esas reformas fiscales no se pueden implementar administrativamente. Todos sabemos que, y es muy común, y es común en materia tributaria, que tenemos muchos incentivos tributarios, hay muchos beneficios tributarios, pero la gente no los conoce en gran medida porque esos incentivos no se han podido implementar. ¿Y por qué no se han podido implementar? Porque muchas veces la administración tributaria tiene limitaciones para su implementabilidad administrativa. Precisamente sobre incentivos tributarios, no incluimos en la presentación, pero está en el paper, un patrón de los emprendedores, cuando les preguntábamos si ellos aplicaban algún incentivo fiscal, entonces preguntaban, ¿acaso hay incentivos fiscales en Bolivia? Y sí, hay incentivos fiscales, hay muchos incentivos fiscales. Entonces, un punto importante también en este contexto es saber que nuestra regulación actual contiene ya de por sí una cantidad de incentivos fiscales que muchas veces las compañías y los emprendedores no están aplicando. Entonces, estos tres elementos críticos, centrales, clásicos, viabilidad política, viabilidad económica e implementabilidad administrativa. Sobre la base de esos tres elementos clásicos, otra categorización clásica, una startup, un emprendimiento, y un emprendimiento tecnológico típicamente tiene estas etapas. Etapa semilla, etapa temprana, etapa de crecimiento, etapa de expansión y etapa de salida. Y aquí vamos a las iniciativas. Primera iniciativa, actualización del régimen tributario simplificado. Habrá que analizar, nosotros lo que proponemos es que el régimen tributario simplificado que aplica a comerciantes, vivanderos y artesanos se incluyan otro tipo de emprendedores. Y a lo mejor se modifiquen los umbrales bajo los cuales está actualmente establecido el régimen tributario simplificado. Hay unos umbrales fundamentalmente sobre capital, incrementar los umbrales de capital y abrir el régimen tributario simplificado para otro tipo de actividades. ¿Para quiénes está pensado? ¿Para qué emprendimientos en general? No solamente emprendimientos tecnológicos. ¿Para qué emprendimientos está pensado esta iniciativa? Fundamentalmente para los emprendimientos que están en etapa semilla y en etapa semilla y etapa temprana. Etapa semilla, típicamente los emprendimientos no generan ventas. Están financiados con recursos propios, están financiados con recursos de familiares, están financiados con recursos de familiares o de amigos. Entonces, una modificación
a los umbrales del régimen tributario simplificado con el objetivo de incluir en el régimen tributario simplificado a más gente que esté en estas etapas del emprendimiento. Y además, ampliar el régimen tributario simplificado más allá de los comerciantes, biblioteros y artesanos. Otra iniciativa, un periodo de gracia para el cumplimiento del ITE. Cuando un emprendimiento pasa la etapa semilla, la etapa temprana y empieza a realizar ventas, el gran problema que tienen es que tienen que pagar impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones es un impuesto duro, porque implica pagar un impuesto a los ingresos brutos del 3% con carácter mensual. Sí que en realidad los emprendimientos tengan beneficios, pero están pagando un impuesto a beneficios. El impuesto a las transacciones en el fondo es un impuesto, ni siquiera es un impuesto a beneficios, es un impuesto al ingreso bruto. Entonces, es un impuesto muy duro, porque hay startups, hay emprendimientos que están en una etapa temprana, están empezando a hacer ventas y ya tienen que estar tributando por el impuesto a las transacciones. Entonces, la iniciativa pasa por establecer un periodo de gracia en el cumplimiento del ITE, liberarlos durante algún tiempo de pagar el ITE hasta que el emprendimiento empiece a correr. Creación e inclusión de servicios digitales en zonas económicas especiales. En nuestro país tenemos zonas económicas especiales, está el régimen del Alto, está el régimen de la zona franca y cobija, está el régimen de la ley 876 y 877 de incentivos tributarios para emprendimientos localizados en Oruro y Potosí, hay el régimen especial del Chapare. A lo mejor habrá que incluir dentro de esas zonas de exclusión económica la posibilidad de que se incluyan a emprendedores digitales. Son regímenes que ya están, es normativa que ya está. Cumplimiento de obligaciones tributarias trimestrales en el IVA y el ITE. Tengan en cuenta que un emprendedor que empieza a realizar ventas, las que fueran, tiene que empezar a pagar mensualmente IVA e ITE. Si tiene dependientes, RSIVA, planillas, Ministerio de Trabajo, AFPs. La iniciativa pasa por proponer que estas declaraciones, en vez de pagarse con carácter mensual, se paguen trimestralmente, de forma tal de que un emprendedor, en vez de tener que presentar 24 declaraciones, 12 de IVA y 12 de ITE, solamente por hablar de IVA y ITE, tenga que presentar solamente la mitad, reduciendo la cantidad de declaraciones juradas a presentar. Los contribuyentes tienen menos posibilidades de cometer errores, menos posibilidades de multas, y no se les resigna recaudación, porque al final del año la misma cantidad de recursos que se presentan en declaraciones de IVA se van a terminar pagando, simplemente que se difiere la obligación de presentar la declaración final. Ese posiblemente es el ejemplo más claro de implementabilidad administrativa. Otra iniciativa pasa por la inclusión de un mínimo imponible para la determinación del IVA. Como ustedes saben, en el RSIVA, por ejemplo, hay un mínimo no imponible. ¿Cuál es el mínimo no imponible? 2 salarios mínimos nacionales no pagan. Los dependientes, los trabajadores dependientes que trabajan en una empresa que tienen ingresos inferiores a 2 mínimos no imponibles, más otros 2 que son una presunción de compras a regímenes especiales, no pagan ese. Esto está en torno a los 8.500 bolivianos. Mínimos no imponibles. La renta, los ingresos posteriores superiores a este monto, pagan RSI. Pues la iniciativa pasa lo mismo. La iniciativa pasa por hacer lo mismo en el impuesto a las utilidades. Un impuesto mínimo no imponible para emprendimientos digitales que tengan ingresos, beneficios hasta determinado umbral. Si superan el umbral, empezarán a tributar por el impuesto a las utilidades en el régimen general. Otra iniciativa que sería la reinversión de utilidades. Si un emprendimiento ya está en una etapa final, ya está corriendo, ya está marchando y está empezando a generar beneficios y está empezando a generar utilidades, un incentivo tributario para que esos beneficios que está obteniendo se puedan reinvertir en el propio emprendimiento y que permita diferir el pago del impuesto a las utilidades hacia adelante. Y finalmente, esta iniciativa, que es un requerimiento especialmente de emprendedores digitales muy vinculados a e-commerce que operan con Big Techs, que pasa por la inclusión de servicios digitales en el catálogo de un régimen tributario especial que tenemos, que es el de actividades parcialmente realizadas en el país.
Todas estas iniciativas que las hemos plasmado en el paper tienen un análisis de esos tres elementos que habíamos mencionado: viabilidad política, viabilidad económica e implementabilidad administrativa. La iniciativa ideal será aquella que cumpla con los tres elementos. Me temo que no hay ninguna de esas. En algunas hay que renunciar a algún aspecto y en algunas hay que renunciar a otro. Ese es el paper, esas son las conclusiones y bueno, pues le paso el micrófono al siguiente presentador y estamos atentos a sus consultas. Gracias.